fármacos agonistas de los adrenorreceptores y simpaticomiméticos. Bienvenidos a ROSMED, el podcast de medicina, ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. El sistema nervioso simpático regula la presión arterial y otros sistemas corporales. Actúa liberando neurotransmisores como la norepinefrina, que activa receptores adrenérgicos. Tengamos en cuenta que este sistema nervioso simpático pertenece al sistema nervioso autónomo, ¿no? La epinefrina, liberada por la médula suprarrenal, también afecta los tejidos. Los medicamentos que imitan estas sustancias se llaman simpaticomiméticos. Pueden ser agonistas directos, es decir, que interactúan directamente con receptores, o indirectos, es decir, que potencian las acciones de neurotransmisores endógenos. Ambos tipos activan los receptores adrenérgicos, produciendo efectos fisiológicos similares a las de las catecolaminas naturales. La expresión de estos efectos puede variar según factores como la vía de administración del fármaco y su afinidad por los diferentes tipos de receptores. Dentro de la farmacología molecular, bajo las acciones de los fármacos simpaticomiméticos, nos menciona acerca de los efectos de las catecolaminas, ¿no? Cuando hablamos de las catecolaminas nos referimos a sustancias químicas importantes para el cuerpo que ayudan a transmitir señales en el sistema nervioso. Estas sustancias actúan sobre unos receptores que están en la superficie de las células. Estos receptores se llaman adrenorreceptores y funcionan como interruptores que activan diferentes procesos de la célula. Ahora bien, estos receptores no actúan solos, sino que trabajan junto a unas proteínas llamadas proteínas G, que son como mensajeros dentro de la célula, como bien sabemos, ¿no? Cuando las catecolaminas activan los receptores, estas proteínas G se ponen en marcha, desencadenando una serie de eventos en la célula. Una de las cosas importantes que hacen esas proteínas G es regular la actividad de ciertas enzimas dentro de la célula, como la adenilciclasa o la fosfolipasa C. Estas enzimas son como las máquinas que producen ciertas sustancias que el cuerpo necesita para poder funcionar correctamente. Ahora, mencionando los adrenorreceptores, estos se han estudiado mucho para poder entender cómo funcionan. Por ejemplo, sabemos que hay diferentes tipos de estos receptores, como los alfa y los beta y también los gamma, ¿no? Que tienen preferencias por diferentes sustancias químicas. También hemos descubierto estos tipos de receptores gracias a la clonación molecular, que es una técnica que nos permite estudiar y copiar genes para poder entender mejor cómo funcionan. Y hablando de receptores, es momento de hablar acerca de los tipos de receptores que existen. En este caso son tres principales: alfa, beta y dopamina. Los receptores alfa, en este caso vamos a encontrar dos principales, alfa 1 y alfa 2. Los receptores alfa 1 están conectados a una proteína llamada GQ, que activa una enzima llamada fosfolipasa C. Esta enzima produce sustancias importantes como la IP3 y el DAC, que aumentan el calcio en la célula y activan ciertas proteínas. Por otra parte, los receptores alfa 2 están conectados a una proteína ya también llamada GI, que disminuye la producción de una sustancia llamada CAMP, ¿no? En la célula, obviamente. Esto puede tener efectos diversos en la señalización celular. Ahora vayamos a los receptores beta. En este caso existen tres principales: beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores beta 1 y beta 2 están conectados a una proteína llamada GS, que activa la enzima adenilciclasa y produce más CAMP, ¿no? Esta molécula actúa como un mensajero secundario que desencadena una serie de procesos en la célula, como la relajación muscular y el aumento del calcio. Por otra parte, el receptor beta 3, menos común, se asocia con la relajación del músculo detrusor de la vejiga. Su función exacta en humanos aún no es tan clara, pero se cree que está involucrado en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. En tercer lugar, tenemos los receptores de dopamina. El receptor D1 estimula la adenilciclasa, lo que aumenta la producción del CAMP y puede provocar relajación muscular, especialmente en los vasos sanguíneos. Por otra parte, los receptores D2 van a inhibir la adenilciclasa y pueden abrir canales de potasio, lo que tiene efectos diferentes en la célula. La selectividad de un fármaco se refiere a la capacidad para poder unirse preferentemente a un tipo específico de receptor en lugar de otros. Esto significa que un fármaco puede interactuar de manera más fuerte con ciertos subgrupos de receptores en concentraciones bajas, antes de afectar a otros subgrupos. Sin embargo, la selectividad no es absoluta y en concentraciones más altas un fármaco puede comenzar a interactuar con receptores de otras clases relacionadas, ¿no? Por ejemplo, algunos agonistas simpaticomiméticos son selectivos para los grupos de adrenorreceptores alfa 1, alfa 2 y beta. Esto significa que pueden tener una afinidad mayor por estos subgrupos en comparación con otros. Sin embargo, esta selectividad no implica que el fármaco no interactúe en absoluto con otros grupos de receptores.
En cuanto a la regulación de los receptores adrenérgicos, vamos a decir que estos responden a hormonas como la adrenalina, pero sin embargo no es fija. Pueden cambiar debido a varios factores como la exposición a hormonas, medicamentos y también la edad. La desensibilización es un proceso importante en el que los receptores se vuelven menos sensibles después de una exposición prolongada a la hormona. Esto puede ocurrir de diversas maneras y diferentes velocidades. Por ejemplo, la fosforilación de los receptores por ciertas enzimas hace que sean menos activos. Las células tienen mecanismos para regular la cantidad y la función de estos receptores en su superficie. Un proceso llamado desensibilización homóloga afecta solo a los receptores activados por la misma hormona, mientras que la desensibilización heteróloga puede influir en otros receptores similares. Otra cosa que se nos menciona son los polimorfismos genéticos, que son variaciones comunes en los genes que codifican los subtipos de adrenorreceptores. Estas variaciones pueden afectar la susceptibilidad de enfermedades como la insuficiencia cardíaca y también pueden influir en cómo los receptores responden a los medicamentos, como en el caso del asma. Algunos polimorfismos han demostrado alterar la capacidad de un receptor para desensibilizar, lo que puede tener implicancias en la respuesta del organismo a las hormonas. Sin embargo, la importancia clínica de muchos de esos polimorfismos aún no está completamente entendida y los estudios han arrojado resultados inconsistentes en algunos casos. El transportador de norepinefrina, conocido como NET, elimina la norepinefrina liberada en la hendidura sináptica después de su acción. Es especialmente activo en el corazón y la vasculatura. Cuando se bloquea, los niveles de norepinefrina aumentan, lo que puede llevar a una mayor estimulación de los receptores adrenérgicos. Este proceso es importante en el equilibrio de la actividad nerviosa en el cuerpo. Química medicinal de los fármacos simpaticomiméticos. Estos se van a derivar de la feniletilamina, un compuesto básico con un anillo de benceno y una cadena de etilamina. Las catecolaminas, que incluyen norepinefrina y epinefrina, tienen grupos hidroxilos, en las posiciones 3 y 4 del anillo de benceno. Estas sustancias tienen afinidades específicas por los receptores alfa y beta. Los cambios en la estructura química afectan la actividad y la biodisponibilidad también de los fármacos. Este anillo de benceno es una estructura química plana y circular que consiste en 6 átomos de carbono unidos entre sí formando un anillo, y cada átomo de carbono está también unido a un átomo de hidrógeno. Es un componente fundamental en la química orgánica y se presenta con una estructura hexagonal regular, Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de la química medicinal que ocurren con estos fármacos. Entonces, primero se da la sustitución en el anillo de benceno, La presencia de grupos hidroxilos en las posiciones 3 y 4 es crucial para poder potenciar los fármacos. La fenilefrina con menos actividad beta es un ejemplo de esto. En segundo lugar, vamos a tener la sustitución en el grupo amino. Los cambios en el tamaño de los grupos alquilo en el grupo amino afectan la actividad del receptor beta. Por ejemplo, la epinefrina tiene más actividad beta que la norepinefrina. En tercer lugar, tendremos la sustitución del carbono alfa. Las sustituciones aquí pueden prolongar la acción del fármaco al bloquear la oxidación por la monoamina oxidasa, conocida como el MAO. Algunos fármacos como la efedrina actúan indirectamente al desplazar la norepinefrina almacenada. Y en cuarto lugar vamos a tener la sustitución del carbono beta. La presencia de un grupo hidroxilo en el carbono beta es muy común en los agonistas directos, Este grupo puede facilitar la activación de los receptores y almacenamiento en vesículas neuronales. Efectos de los fármacos simpaticomiméticos en algunos órganos. Estos van a tener efectos significativos en el sistema cardiovascular debido a la presencia de receptores adrenérgicos alfa y beta en el corazón, los vasos sanguíneos y los sistemas neuronales y hormonales relacionados con la regulación de la presión arterial también se van a ver involucrados. Pero vamos a hablar acerca específicamente de 4, Efectos de la activación del receptor alfa. 1. La activación de los receptores alfa-1 causa vasoconstricción en las arterias y venas, lo que aumenta la resistencia arterial periférica y disminuye la capacidad venosa. Esto va a llevar a un aumento de la presión arterial, especialmente cuando se trata de los alfa-agonistas puros como la fenilefrina. La vasoconstricción puede ser contrarrestada por los mecanismos de retroalimentación que regulan la frecuencia cardíaca y el tono vagal. En segundo lugar, vamos a tener los efectos de la activación del receptor alfa-2. La activación de estos receptores en la vasculatura generalmente conduce a la vasoconstricción, pero este efecto puede ser enmascarado por los efectos centrales de los receptores alfa-2 que reducen la presión arterial, Los agonistas alfa-2 pueden usarse como agentes antihipertensivos al inhibir la actividad simpática central. En tercer lugar, vamos a tener los efectos de la activación del receptor beta. La activación de estos receptores tienen efectos principalmente en el corazón, aumentando
reduciendo el gasto cardíaco al aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. También van a disminuir la resistencia periférica al activar los receptores beta 2, lo que produce vasodilatación en ciertos lechos vasculares. Estos efectos pueden mantener ligeramente o también aumentar la presión sistólica y disminuir la presión diastólica, reduciendo la presión arterial media, ¿no? En cuarto lugar, vamos a tener los efectos de la activación del receptor de la dopamina. La dopamina pues promueve la vasodilatación en varios lechos vasculares, incluyendo los renales, esplácnicos, coronarios y los cerebrales como tal, a través de la activación de los receptores T1. Esta vasodilatación puede mejorar la perfusión renal en situaciones de oliguria, ¿no? La dopamina también puede activar los receptores beta 1 en el corazón, lo que puede afectar la resistencia periférica y la presión arterial dependiendo de la dosis administrada. Cuando hablamos de los fármacos simpaticomiméticos, vamos a tener algunos que son específicos, ¿no? Incluyen catecolaminas endógenas y agentes de acción directa y mixta. En primer lugar, vamos a hablar sobre las catecolaminas endógenas. En este caso vamos a tener la epinefrina, conocida como adrenalina, que activan tanto los receptores alfa como beta, lo que convierte en un potente vasoconstrictor y estimulante cardíaco. Aumenta la presión arterial sistólica debido a sus acciones inotrópicas y cronotrópicas positivas en el corazón y causa vasoconstricción en muchos lechos vasculares. Por otra parte, la norepinefrina, conocida como la noradrenalina, agonista de los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1, con un efecto relativamente menor sobre los receptores beta 2, aumenta la resistencia periférica y la presión arterial diastólica y sistólica. En segundo lugar, pues hablaremos sobre los simpaticomiméticos de acción directa, ¿no? En este caso vamos a hablar de 5. La fenilefrina, que es agonista selectivo del receptor alfa 1, utilizado como descongestivo y para poder elevar la presión arterial. Luego tenemos la amidrodina, que es un profármaco que se convierte en un agonista selectivo del receptor alfa 1, utilizado para poder tratar la hipotensión ortostática, ¿no? Luego tenemos los agonistas selectivos de alfa 2. Un ejemplo de esto sería la clonidina, la metildopa y también la guanfacina, ¿no? Que son utilizados para tratar la hipertensión al reducir el tono simpático central. Luego tenemos el oximetazolina, que es un agonista alfa 1 de acción directa utilizado como descongestivo tópico. Y luego tenemos el isoproterenol, ¿no? Que es un agonista beta no selectivo, potente estimulante cardíaco y vasodilatador. Y bueno, como último lugar vamos a tener los simpaticomiméticos de acción mixta, ¿no? En este caso vamos a tener 2, la efedrina, que es un agonista no selectivo de los receptores alfa y beta, que se utilizan en el tratamiento del asma y como estimulante. Esto se va a encontrar en la planta mahuán y tiene una duración relativamente larga de acción. Por otra parte, la pseudoefedrina, que es un componente de muchas mezclas descongestivas, con restricciones en su venta debido al uso de la fabricación ilícita de la metanfetamina. Hora de hablar acerca de los simpaticomiméticos de acción indirecta. Estos actúan mediante 2 mecanismos diferentes: desplazamiento del transmisor de catecolaminas almacenadas o la inhibición de la recaptación de transmisor liberado. Dentro de estos dos vamos a tener 2 grupos: los simpaticomiméticos similares a las anfetaminas, que en este grupo vamos a tener 4, las anfetaminas, que son utilizadas principalmente como estimulantes del sistema nervioso central, tienen efectos sobre el estado de ánimo, alerta y el apetito. Su isómero D es más potente y sus acciones están mediadas por la liberación de la norepinefrina y en menor medida también de la dopamina, ¿no? Luego vamos a tener la metanfetamina, que es similar a la anfetamina pero con una mayor proporción de acciones centrales, utilizada en el tratamiento de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocida como TDAH, y también se utiliza como un psicoestimulante con potencial de abuso, ¿no? Luego tenemos el metilfenidato, que es una variante de la anfetamina utilizada en el tratamiento también del TDAH con efectos similares a la anfetamina. Y luego tenemos el modafinilo, que es un estimulante que difiere de la anfetamina en estructura y mecanismo de acción. Se utiliza para poder mejorar la vigilia en la narcolepsia y otras condiciones. Y el otro grupo va a ser los simpaticomiméticos de acción indirecta. Vamos a tener 4. La tiramina induce la liberación de catecolaminas de las neuronas noradrenérgicas, pero normalmente se inactiva en el hígado debido a su baja biodisponibilidad oral. Puede aumentar la presión arterial en pacientes que toman inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Conocido
como el IMAO. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de norepinefrina. Son medicamentos como la atomoxetina y la roboxetina que potencian los efectos de la norepinefrina al inhibir su recaptación. Se utilizan también en el tratamiento del TDAH y la depresión, pero pueden aumentar la presión arterial y causar taquicardia. Luego de eso vamos a tener la cocaína, que inhibe la recaptación de la norepinefrina y dopamina en las sinapsis noradrenérgicas, produciendo efectos estimulantes en el sistema nervioso central, y es un potente agente de abuso debido a sus propiedades psicoactivas. Y luego, en último lugar, tendremos los agonistas de la dopamina, como el levodopa y los agonistas de la dopamina centrales, utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la hiperprolactinemia. Vayamos ahora con las aplicaciones terapéuticas, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre las aplicaciones cardiovasculares. En este caso, se da mucho en el tratamiento de la hipotensión aguda. Se discute el manejo de la hipotensión aguda en diversas situaciones, como el shock, donde se menciona el uso de la norepinefrina como vasopresor de primera elección. Luego tenemos la hipotensión ortostática crónica, en donde se aborda cómo los medicamentos simpaticomiméticos pueden utilizarse para poder tratar esta condición, incluyendo la amiodarina y otros agonistas alfa. Luego tenemos las aplicaciones cardíacas. Se menciona el uso de la epinefrina durante la reanimación del paro cardíaco y la dobutamina para poder evaluar el estrés cardíaco. Y luego vamos a tener dentro de las aplicaciones cardiovasculares la inducción de vasoconstricción local. Esto se discute mucho específicamente para poder reducir el flujo sanguíneo local durante procedimientos quirúrgicos para poder controlar la hemorragia, ¿no? En segundo lugar vamos a tener las aplicaciones pulmonares. Se detalla el uso de agonistas beta-alfa selectivos en el tratamiento del asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, conocido como el EPOC. Luego vamos a tener la anafilaxia, donde se menciona el uso de la epinefrina para tratar el shock anafiláctico y las reacciones alérgicas graves. También tendremos las aplicaciones oftálmicas, en donde se habla el uso de la fenilefrina para poder dilatar las pupilas y facilitar el examen ocular, así como su uso como descongestionante ocular. Luego vamos a tener las aplicaciones genitourinarias, en donde se discute brevemente el uso de los agonistas beta 2 para suprimir el parto prematuro, aunque se señala que su eficacia puede ser limitada. Y en último lugar tendremos las aplicaciones en el sistema nervioso central, en donde ya mencionamos que las anfetaminas es crucial en el tratamiento de la narcolepsia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocida como el TDAH. Y ya para terminar este capítulo se nos menciona el síndrome de Horner, ¿no? Que es una condición caracterizada por la interrupción de los nervios simpáticos que inervan la cara, lo que resulta en una serie de efectos visibles en el lado afectado como vasodilatación, la aptosis, que es caída del párpado superior, la miosis, que es constricción de la pupila, y también la pérdida de la sudoración, ¿no? Entonces, para poder determinar la ubicación exacta de la lesión preganglionar o postganglionar y así establecer el tratamiento óptimo, se puede realizar pruebas farmacológicas. Cuando hay una lesión preganglionar, la neurona postganglionar y sus reservas de catecolaminas permanecen intactas, mientras que en una lesión postganglionar se produce la degeneración de las terminaciones nerviosas adrenérgicas y la pérdida de las catecolaminas almacenadas en ellas. Una forma de evaluar la integridad de las terminaciones nerviosas adrenérgicas es mediante el uso de los simpaticomiméticos de acción indirecta, como la cocaína o la hidroxianfetamina, que actúan aumentando la liberación de las catecolaminas almacenadas. Si la lesión es postganglionar, no habrá catecolaminas almacenadas en las terminaciones nerviosas adrenérgicas y por lo tanto estos fármacos no tendrán efecto en la pupila constreñida anormalmente. Por otro lado, si la lesión es preganglionar, las catecolaminas permanecen intactas en las terminaciones nerviosas adrenérgicas y por lo tanto estos fármacos provocarían una dilatación pupilar normalmente en la respuesta de la liberación de las catecolaminas. Y para poder evaluar directamente la función del músculo liso del iris, se puede utilizar la fenilefrina, un simpaticomimético de acción directa que actúa sobre los alfa receptores en el músculo liso del iris, ¿no? Si hay una respuesta normal a la fenilefrina, indica que la lesión es preganglionar. Y nuevamente de esta manera hemos acabado el capítulo 9. Si te gustó, dale like y suscríbete.